Maestra, se vería mejor si no trajera la blusa de abajo. Mis primeras clases en donde no sabía qué hacer. Maestra, jamás. Itzel Camarillo, maestra en literatura mexicana contemporánea, especialista en literatura mexicana del siglo XX y licenciada en literatura dramática y teatro. Se ha dedicado desde el 2007 a la producción e investigación teatral, actriz, vestuarista y docente. Con ustedes, Itzel Camarillo. Yo creo que sí, en algún momento, sobre todo de la primera infancia, cuando era muy chiquita, de esas veces que te gusta jugar a hacer algo. Sí, yo creo que en algún momento dije, ay, voy a ser maestra, ¿no? Porque era muy chiquita, pues. Después ya no, y eso es algo muy curioso que sucedió, porque recuerdo que en la facultad nos hacían como esos tipos de preguntas, ¿no? ¿Y ustedes a qué se quieren dedicar? Porque pues era actuación, pero tenía como otras ramificaciones, ¿no? La carrera. Y yo me acuerdo que decía, no, maestra, jamás. Pero justo cuando egresé, empecé a probar como esta situación de la docencia y me gustó mucho. La primera fue me ofrecieron el lugar, ¿no? O sea, fue como, el profe se va a ir, necesitamos que alguien lo cubra. No sabía en lo que me estaba metiendo, estaba, creo yo, muy chavita, tenía 21 años, estaba recién salidita de la facultad y era secundaria pública del Estado de México. Pero no era, o sea, eso no quiere decir que sea como la muerte, ¿no? Sino el tipo de alumnos a los que tuve que darle clases, que eran chicos de 16, 17 años que habían ya, pues habían corrido de otras escuelas, de otras secundarias, y ya no había otra escuela que les diera oportunidad de seguir estudiando. Entonces, a esos chicos fueron mis primeros alumnos, fueron a los que les empecé a dar clases. Y pues nada, yo creo que marcaron todo mi camino, porque si hubiera tenido un poquito menos de fortaleza de voluntad, jamás hubiera vuelto a pisar un aula. Todo fue meramente intuitivo. La primera vez que di clases, bueno, sí, en la carrera teníamos una clase que se llamaba Didáctica del Teatro. Y entonces, en Didáctica del Teatro trabajábamos con niños de Sendy, pero eran niños, eran pequeñitos, ¿no? Era cuestiones de probar todo relacionado al teatro. Y eso es algo muy importante porque las clases que yo le daba a los chicos en secundaria no eran nada más de educación artística, sino también daba español. Y otra clase que no me acuerdo cuál era, creo que era historia o civismo, por la formación también, ¿no? que tenía, podía dar esas clases. Pero, o sea, sí hubo como un antes, ¿no? Una preparación, que fue esa clase de didáctica del teatro, trabajos que tuve eventuales, ¿no? En casas, en casas hogares, donde daba talleres, pero nada como formal. Cuando yo empecé a dar clases, los chicos a los que yo les daba clases, el resto de los profesores de la planta docente, siendo profesores, les llamaban grupos escoria. Eran chicos que tenían problemas en casa, entonces eran grupos muy pesados, porque finalmente los chicos se ponen una coraza, ¿no? De somos chicos malos porque somos vulnerables. Pues con todas estas ganas, ¿no? que los 21 años te dan, yo decía, quizás puedo cambiar algo y quizás puedo hacer que reconsideren para dónde va su camino. Estos chicos no escuchaban y uno podía entrar a clase y decir, hola, pues ahora vamos a ver tal cosa, y no escuchaban. Además de la diferencia de edad que era mínima. Habían chicos de 16, 17 años y yo tenía 21. Y además me veía muy, muy morra, ¿no? Me veía muy chiquita. Eso hacía que hubiera situaciones como que no me hicieran caso en absoluto, que se levantaran, jugaran, hicieran lo que querían, y yo tenía que saber cómo, o sea, yo
tuve que aprender en la marcha cómo controlar y no desde el grito, porque eso no me iba a funcionar jamás. Alguna vez me dijeron cómo iba vestida. Maestra, se vería mejor si no trajera la blusa de abajo, porque traía una playerita de red. En alguna otra ocasión me dijeron algo así como, maestra, me excita. Eso a los 21, frente a un grupo completo, creo que sí resulta negativo, resulta confrontante contigo mismo, con tu trabajo, con lo voy a lograr, no lo voy a lograr, en qué momento voy a tirar la toalla, ¿no? Porque finalmente alguien había tirado la toalla antes que yo, por eso no tenían profe. Creo yo que este primer momento como maestra, como docente, me dio como esa fortaleza y ese temple, ¿no? Que en lo posterior, los obstáculos que encontraba, créeme, fueron nada a comparación de ese primer momento. Como docentes nos tenemos que ir adaptando. Incluso en la misma generación, los grupos son distintos. Y hay que estar como con una escucha activa bien aguda para saber por dónde entrar, ¿no? Saber leer el cuarto, que sí funciona con un grupo, que funciona con otro, y eso, ¿no? Ir resolviendo conforme la marcha y conforme el grupo te lo va exigiendo. Ay, creo que algo que decía, jamás voy a hacer, porque yo voy a ser actriz y yo solo pisaré los escenarios, resultó en eso, en una cosa que me encanta, ¿no? Que es una pasión, creo, ¿no? Esta cosa de quiero estar ahí, así como subirte al escenario, dices, es que lo necesito, ¿no? Desde los 21, 31, casi 20 años de carrera en la docencia, ¿no? Ya es algo que me gusta compartir, ¿no? Jamás haría un tiempo completo, por ejemplo, porque es muy pesado. Es desgastante, es como estar dando función tras función tras función, pero sí, es algo que me encanta, ¿no? Compartir y aprender, porque no nada más es enseñar, es aprender cosas nuevas, porque justo eso es lo que te dan los chicos, ¿no? Y ahora en este nivel, ¿no? Porque he dado secundaria, he dado prepa, he dado licenciatura. Hubo un momento, ¿no?, en el que dije, necesito, o sea, lo he trabajado desde la intuición, creo que lo hago bien, pero necesito algo más, ¿no? Y fue cuando me metí a un diplomado en docencia universitaria, ¿no?, en la UNAM, un diplomado que me ayudó a no solamente a corregir cosas, sino a tener certezas. Ay, no sé, mira, es que cada uno tiene sus propios encantos. Trabajaba en una escuela en donde se daban clases para primaria, secundaria y prepa. Nadie quería dar la primaria, porque primaria te demanda mucha energía. O sea, uno de verdad así se drena de energía, se drena. A mí me encantaba darles clase de historia, por ejemplo, porque ya habían tomado esas clases. Sabían en qué terminaba la revolución, sabían en qué terminaba la independencia de México. Pero me encantaba cómo me decían, ¿y luego qué pasó, maestra? ¿Pero y luego qué pasó? Y ustedes ya se lo saben. Ah, sí, cierto. Ese tipo de cosas, creo que cada nivel tiene sus particularidades y sus encantos. Los de secundaria es estar con emociones a flor de piel todo el tiempo. Ver cuando les llega una epifanía, ¿no? Y saber que estuviste ahí y que diste como... No hiciste mucho más que decirle, mira, voltea hacia allá. Y que ellos digan, ¡oh! No. Esas emociones a flor de piel tienen su encanto. Preparatoria, ya están mucho más centrados. Licenciatura, saben ya lo que quieren, ¿no? Entonces la licenciatura también es una cosa ya de compartir, ¿no? Más que de sentir como que enseñas o que tú tienes ¿no? Es compartir toda esta experiencia que tengo, dártela, ya saben hacia dónde van. Eso también es como pues una de las cosas bellas de la docencia, ¿no? De cada nivel. Mi carácter
O sea, ya independientemente de la docencia, de la actuación o del resto de las cosas, mi carácter es siempre como muy paciente. Ajá. Entonces trato de respirar siempre, todo. Entonces creo que la vez que he estado más cerca de perder así la cabeza fue en esa ocasión, mis primeras clases, en donde no sabía qué hacer, ¿no? O sea, de plano era como de les grito, porque eso es lo que veo que funciona con el resto de los profesores. Me pongo a llorar porque ya no sé qué hacer, realmente ya no sé qué hacer. No hagas nada. Solo mira, solo respira y a ver qué pasa. Wow. Sí, fíjate que nunca lo había considerado, pero creo que sí es necesario. Muy necesario, sobre todo yo creo que para todos. Porque muchas de las veces nuestra vida personal podría llegar a permear la cuestión académica, ¿no? O sea, ya en la docencia. Y es algo muy necesario tener como el centro para poder llegar de manera objetiva a dar tu clase. Porque si tú vienes enojado, enojada de tu casa, de todo tu trabajo, de lo que sea, y llegas ya de mal humor y no sabes no sé de dónde lo saqué, ¿no? Pero yo pongo el ejemplo de traes el saco de la casa, lo dejas colgado en la puerta del salón, ¿no? Y ahí lo dejas. Y entonces te pones el de maestro, ¿no? Y entras en maestro. Y luego sales y te pones el otro, que tiene que ver con todas esas emociones que traes de la vida. Pero no importa si me pasó algo allá afuera, ¿no? O sea, esa cosa de tener que controlar, no solo controlar, sino manejar las emociones, creo que sí es algo bien importante. Porque de pronto entonces encontramos profes que se enojan o ya vienen con una energía, no sé, ¿no? O sea, ajena a lo que te está dando el grupo, ya no escuchas, juzgas. Pienso en el caso cuando nosotros como profesores también hacemos las veces de un psicólogo, ¿no? De clavarnos en lo que le está pasando a tu alumno. Cuando tienes ese compromiso, me pasó con un chico, ¿no? Se llamaba Roberto Carlos, me acuerdo mucho de su nombre, que yo lo veía pues explorando, digámoslo así, su identidad, ¿no? Se ponía rellenos, sus chamarras hacía rellenos, se maquillaba en salón, ¿no? Y yo le decía, Roberto, recuerda que nadie puede maquillarse en el salón, nadie, o sea, no es una cuestión de género, no te puedes maquillar en el salón, guarda por favor eso y cuando salgas haces lo que quieras, pero mientras tanto aquí no puedes estar maquillado. Llamé a su mami para ver qué podíamos resolver y la señora me dijo que qué de nuevo le podía decir yo si ya todos los profesores la habían mandado a llamar, que ella tenía 3 hijos más que alimentar y por los que preocuparse, que sí valían la pena porque Roberto Carlos ya era caso perdido y que ella no iba a poner más de su parte y que si tenía algo más que decir ella se retiraba porque no le importaba ya. Y pienso que a veces nos quedamos como con eso atorado como docentes, no saber qué hacer, ¿no? También, porque también somos personas y sentimos, ¿no? Y es como, ¿y ahora yo qué hago con esto? Sí necesitamos terapia, sí, yo creo que sí sería necesario, ¿no? Ok, ¿debería de haber filtros? Sí. Así como una audición de maestros, pues es la entrevista, ¿no? Híjole, hay una diferencia entre saber tu trabajo, es decir, ser profesional o profesionista en cierta área y ser docente de eso que sabes hacer, ¿no? Pero creo que una de las principales, el principal filtro para mí sería el que tengas ganas de hacerlo, el que tengas ganas de enseñar, ¿no? ¿Por qué lo digo?
porque cuando tomé el curso de docencia estuve con profes, no solamente que eran aspirantes, sino también eran personas que habían dado clases desde hacía 20 años, que ya estaban casi por jubilarse, gente que ya tenían toda una carrera en la docencia. Pero la mayoría, si no es que sí, 90%, pensemos, decía que había llegado a la docencia por necesidad. Es decir, no encontré chamba ya de lo que hago y entonces me ofrecieron dar clases y entré a la docencia, pero no era un objetivo, ¿no? Y creo que a mí de alguna manera me sucedió, pero cuando me di cuenta de no nada más de la facilidad que tenía, sino de este gusto que yo tengo por dar clases, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer filtro, que realmente te apasione la docencia, que realmente tengas este gusto por esta relación o esta convivencia con el otro, porque es muy distinto trabajar en soledad que estar frente a un grupo de personas que tiene emociones, que también viene con sueño, que también viene con que el perrito se murió, que infinidad de cosas. Y eso tienes que saberlo y tienes que estar dispuesto a dar, ¿no? Esa relación. Como empecé a dar clases más bien muy pequeña, tenía 21 años, a los 23 fue cuando empecé a dar clases a personas mayores de edad. Tenía a cargo gente de 40, 50 años. Ellos se quejaban, ¿no? Iban a dirección y decían que querían cambio de profesora. Y la directora, la verdad que le agradezco mucho, siempre el apoyo que tuve con ella, la maestra Carla Gordillo, les preguntaba que si veían que yo no manejara algún tema, ¿qué era lo que pasaba? Y ellos contestaban que pues porque era muy joven. ¿Ese es el argumento solamente? ¿Hay algo más por lo que yo deba cambiarles de profesora? No, pues es que es muy joven. Mientras ese sea el argumento, no va a haber cambio de profesora. Se me había olvidado que había dado clases a personas también ya mayores, ¿no? 40, 50 años, que frente a una mocosa de 20 y tantos, que además me veía más chiquita, pues era de... ¿esta qué me va a enseñar? Yo creo que más que despersonalizarme o así, es saber dónde poner el límite. Que también es, o sea, te lo va dando la experiencia, ¿no? De esas primeras veces yo me clavaba, porque evidentemente yo quería cambiar el mundo. Yo quería hacer todo lo posible para que esos niños tuvieran una vida muy buena, pues, ¿no? Mejor, no lo sé. Y de pronto te das cuenta que tampoco puedes hacer todo, ¿no? Que si apenas eres profe y no eres ni siquiera psicólogo, no puedes hacer más. Y tienes que saber cuáles son tus alcances, cuáles son tus límites, ¿no? Reconocerlos, pese a todo. Busco poner como ese límite de lo personal, ¿no? O sea, no acepto alumnos en el Instagram, por ejemplo, ¿no? O Facebook, no los acepto. ¿Por qué? Porque también creo necesario este límite, ¿no? Entre lo personal y la docencia, ¿no? Esta relación alumno-profesor o estudiante-profesor, ¿no? Porque ya el alumno está en desuso, estudiante-profesor. Trato de poner como ese límite, sin necesidad de ser una persona fría, ¿no? Y tú no me importas. No, sí me importa. Pero también es necesario, también por salud mental, ¿no? Saber en dónde están mis alcances. Otro caso, por lo que yo salí de esa escuela, fue por el caso que tuve con otro niño que se llamaba Eric. Y yo tenía clases con él, empecé la clase, se acercó antes de comenzar clase y me dijo, maestra, présteme 200 pesos. Que para ese entonces, estamos hablando de, ¿qué será? Hace como 10, 13, 14 años. 200 pesos no eran 200 pesos de ahora.
maestra, présteme 200 pesos. No es cierto, 500 pesos. Présteme 500 pesos. Y yo así de, soy maestra, ¿cómo crees que voy a traer 500 pesos? Ándale, maestra, por favor, se los pago mañana, pero présteme 500 pesos. De verdad me urgen, pero así súper desesperado. Y yo así de, siéntate, vamos a empezar clase y a ratito platicamos. Terminamos clase, regresó, maestra, ¿sí me va a prestar los 500 pesos? Yo no traía dinero y le dije, a ver, ¿para qué los necesitas? Y vemos cómo solucionamos. Me cuenta que estaba en el receso viendo su celular. Era una novedad poder tener videos en el celular y estaba viendo pornografía. El de física se dio cuenta que estaba viendo porno, le quitó el celular y le dijo, te lo voy a quitar, tú sabes que estás a nada de que te corran de la escuela. Al chile, ¿me das 700 pesos y te devuelvo el celular? O ya sabes que te corren de la escuela porque te voy a reportar. Después de, eso me lo contó después de decirle que podía tener como la confianza y que podíamos solucionar la situación. Cuando me dice todo esto, lo tengo que hacer responsable del error que él cometió. Pero el error grandote del profe no se iba a quedar impune. Me lo llevo con el profe. El profe me dice que es que si usted supiera lo que estaba haciendo el muchacho. Los profesores eran parte de todo un sistema corrupto, un sistema en donde jalaban orejas y le decían a Roberto Carlos, al otro niño, no sea puto, que a mí no me parecía y que yo no podía ser parte de eso. Y yo creo que ha sido uno de mis mayores retos, que en ese momento claudiqué. Ahorita podría estar dando clases en esa escuela todavía, porque estamos hablando de la SEP, pero que yo no estaba dispuesta, ¿no? Y tuve que buscar otros espacios. He tenido que aprender a ser mucho más cautelosa, no ser tan impulsiva y sí solucionar, pues, ¿no? Darles la confianza a mis alumnos, pero tampoco llegar a ir a reclamarle y decirle al profe de física, de mi cuenta corre, que este niño no se va de la escuela, pero usted sabe que lo que está haciendo es peor, es una falta mayor que la que el niño hizo, porque él es un adolescente. Básicamente tiene derecho a equivocarse, pero nosotros somos los profes. Sean pacientes. Sean pacientes, escuchen qué es lo que les pide el grupo. Tips, trucos de profe. Cuando hay un grupo que es demasiado, ¿cómo decirlo? Activo, que de pronto no escucha, de pronto siempre hay un líder. Siempre hay una persona que es la que echa el relajo y todos la siguen. Siempre hay un líder. Gánate ese líder y vas a tener al grupo también. Una más que yo creo que es clave, es que te guste hacer lo que haces. O sea, si estás disfrutando lo que haces, todo va a fluir.